Lo primero que tienes que saber es que existen 3 sonidos diferentes para la ed. Entonces tienes cosas como en el caso de played, tienes cosas como worked y tienes cosas como started. Hola, bienvenidos otra vez al canal de Inglés Intensivo con Retórico. En este video te voy a explicar cómo pronunciar las palabras que terminen en la ed, o mejor dicho, las palabras que están en pasado, porque todas esas palabras que tú veas que terminan en ed vienen de verbos en presente. Entonces, cuando tú ves una palabra en ed, es un verbo en pasado, ¿sí? Entonces, son verbos nada más lo que vas a aprender a pronunciar. Lo primero que tienes que saber es que los únicos verbos que pueden pronunciar la e, básicamente, los que tienen ted o dead, como en el caso de started o en el caso de ended, ¿sí? Solamente si tienen ted o dead son los únicos que básicamente pueden pronunciar la e. Muchos maestros te dicen que no es la e, es como una i. Entonces puedes decir started o ended. Cualquiera de los dos, ¿no? Pero realmente para recordarlo a nosotros los latinos se nos hace más fácil decir, ok, este sí suena la E. Entonces, como se te acomode. Y ya nada más vamos a tener que diferenciar entre los otros dos sonidos. Y para diferenciar entre los otros dos sonidos, sí te recomiendo que escuches los verbos en su forma original, que vienen siendo el presente. Por ejemplo, si su forma original es play o si su forma original es work. Porque si se fijan, uno de los dos suena más fuerte, ¿no? Por el mismo sonido de la K. O por ejemplo, tenemos cosas como live y tenemos cosas como watch. Si se fijan, siempre hay como unos verbos que tienen un sonido más fuerte al final. Entonces, los que no tienen ese sonido fuerte, los que se les considera verbos con un sonido suave, tienes que callar la E y pronunciar solo la D. Entonces, si el verbo en presente es play, tienes que mantener la misma cantidad de sílabas y solo decir played y pronunciar la D. Y si tienes live, tienes que mantener la misma cantidad de sílabas, que es una, y es live. Y solo es pronunciar la D, sin la E. Pero en el caso de work o watch, vas a tener que entonces, si te fijas, inténtalo pronunciar la D, pues no se puede, ¿no? También vas a callar la E, esto nunca va a sonar la E, ¿sale? Pero la D la vas a tener que hacer más fuerte, no puedes hacerla solo como una D, vas a tener que hacerla como una T, parecido a una T. Muchos podrían decir que es como una T, pero yo les digo que es una D tronada. Para que no pienses en una T, pienses solo en la D. Y no se te confunda con el primer sonido que ya te expliqué. Entonces, cada vez que tú escuches verbos como work o like, ¿sí? Entonces tienes que hacer ese tipo de worked. ¿Se fijan? Incluso exagérenlo al principio. Worked. Y tienes que hacerlo en un solo sonido. Si work en presente es un solo sonido, tienes que hacer worked un solo sonido. Si like en presente es un solo sonido, liked, tienes que hacerlo en un solo sonido. Esos son básicamente los 3. Solo tienes que recordar, por ejemplo, en el caso de study, cuando tú lo cambias a pasado, cambias la Y por una I latina y luego le agregas la I y la D. Pero sigue la regla. Study sigue siendo suave. No vamos a pronunciar la E, entonces es studied. Y se siguen manteniendo la misma cantidad de sílabas. Study tiene 2, studied tiene 2. Ponle mucha atención. ¿Por qué study cambia y play no? Porque antes de la Y, en el caso de play, tenemos una vocal, la A. Pero en el caso de study, antes de la Y tenemos una consonante. Entonces, cuando haya consonantes, la B, la C, la D, etcétera, vas a tener que hacer lo de la Y, la E y la D. Muchos estudiantes me dicen, ay, pero yo casi no oigo la diferencia entre play y played, o work y worked. Pero cuando tú lo combinas junto con otras palabras, como en el caso de si usas it después de cada uno de ellos, entonces si lo dices en presente dirías play it. Se fijan, se pega solamente el verbo, el sonido play it. Pero si lo dices en pasado, el último sonido que haces en played es la D y ese es el que se va a pegar. Entonces se dice played it. Entonces en presente no suena eso, pero en pasado sí dices played it. Y va a pasar lo mismo con work it, solo pegas la K porque es el último sonido. Pero en el caso de worked it, como es el sonido T, el último, ese es el que tienes que pegar, worked it. Y en el caso de started, start solo tiene un sonido. Started, le agregamos el segundo porque es el único que se puede pronunciar con la E y tenemos lit. Entonces start it en presente y started it en pasado. Por eso ponle mucha atención a las sílabas. Si no sabes, échate una vuelta al canal, ahí tenemos un video. Y ahora sí venga la práctica de las palabras, ¿ok? Vamos a pronunciar 15 palabras y lo que tú tienes que hacer es, vas a hacer en una hoja de papel 3 columnas y en cada columnita vas a poner si es parecida a played, si es parecida a worked o si es started. Parecida a started y es de las que se pronuncia la E, ¿correcto? Entonces las voy a ir pronunciando y tú tienes que ir poniéndolas en cada columna
para que vayas aprendiendo cómo saber si se pronuncia de una manera u otra. Si es necesario, páusale el video un poquito en lo que agarras tu hoja, tu papel y te preparas para hacerlo. Y entonces vamos a empezar con la palabra, una que me encanta, que muchos alumnos no la saben pronunciar, que es tired. Cuando ustedes quieran saber realmente cuál es la palabra original, regularmente le quitamos la ed o a veces en algunos casos, algunos verbos, solo la d. En el caso de tired, es el verbo en presente. Entonces, si se fijan, no es fuerte, entonces creo que una D es suficiente. Y aquí lo importante, que es en lo que se equivocan muchos alumnos, si tired tiene solo un sonido, solo una sílaba, entonces en pasado se va a quedar solo una sílaba porque no estamos pronunciando la E. Entonces tiene que ser tired. No tired, no tired, tired. Solo una sílaba. Married. En este caso, por ejemplo, si lo ponemos en presente, sabemos que es Mary. Si se fijan, es suave, no está fuerte, no acaba en ted, dead, entonces no es de esas, eso lo descartamos. Pero entonces es suave, lo único que tenemos que hacer es pronunciar la D y dejarle la misma cantidad de sonidos. Si es Mary, married. Si no decimos married, no le agregamos un sonido de más, porque si dices married, ya estás haciendo 3 sonidos y tiene que ser 2. Married, looked. Ahí muchos ya sabemos el verbo look en presente, entonces se fijan si está fuerte, es parecido como work, se fijan es fuerte, entonces ¿dónde va a ir? ¿Cómo se va a pronunciar? Si look tiene un solo sonido, entonces le dejamos un solo sonido que viene siendo looked. Recorded. Bueno, de hecho ni siquiera necesitamos aquí saber el verbo en presente porque si se fijan acaba en dead. Acuérdense que siempre que acaba en ted o en dead, ese es el único que sí se debe de pronunciar la E. A pesar de que ya sabemos que acaba en dead o en ted y ya sabemos que sí se va a pronunciar la E, sí tenemos que saber cómo está en presente para que sepas la cantidad de sílabas que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso en presente es record. Y entonces sabes que si va a pronunciar la E, le agregamos un sonido, entonces recorded. Solo cuando se pronuncia la E es cuando se le agrega un sonido extra a los verbos. Completed. Aquí, por ejemplo, pasa el mismo caso. Ya sabemos que ted acaba, entonces va a ser de qué grupo se va a pronunciar ed. Ya sabemos que tenemos que agregarle un sonido. Si el verbo en presente es complete, son 2 sonidos, complete, entonces van a tener que ser 3. Completed. El mismo caso con avoided. ¿Se fijan? Dead. Entonces son los únicos. El presente, avoid, 2. Avoided, 3. Watched. Por ejemplo, en el caso de, se fijan, en presente watch. No acaba en ted, no acaba en dead, se descarta esa. Pero watch ya nos está diciendo incluso que está fuerte, ¿verdad? Fuerte como work, como like. Entonces va a ser watched. Un solo sonido, porque si watch en presente tiene 1, watched en pasado se queda 1. Changed es el mismo caso. En presente tenemos change. Es un sonido muy fuerte, fíjense, change. Entonces lo que hacemos en pasado no podemos solo hacerlo en D, entonces changed. Practice, ese es algo parecido. Practice lo tenemos en presente, practice. Y en pasado sí tenemos que hacerlo como practice. ¿Por qué? Porque si lo hacemos como una D no es suficiente, entonces no se notaría la diferencia entre presente y pasado. Y lo importante es eso, que se note si estás diciendo presente practice o si estás diciendo en pasado practice. Placed es el mismo caso, ¿no? Tienes el presente place, placed, que se escuche la diferencia. Traded, sencillo, ¿verdad? Acaba en dead. El presente es trade, entonces el pasado, traded. Arrested. ¿Arrested o rested? Rested. Ah, ok. Rested. O también arrested, es que es lo mismo, ¿no? Pero en este caso, rest en presente, rested en pasado. Remembered. Ah, ¿escucharon? Entonces no acaba en ted, dead, descartada. Entonces es suave o fuerte. Remember. Si lo decimos en presente, remember, suena más la R. Si lo decimos en pasado, remembered, la D alcanza a ser suficiente para que se entienda que ya es pasado. Pero si no quieres, pues puedes pronunciarlo un poquito más fuerte, remembered. Listened. Ese está bueno. ¿Por qué? Porque si se fijan en presente, listen, acaba en la N, ¿no? Entonces siempre que hay una ED, todos los estudiantes quieren decir listened y quieren hacer eso, ¿no? Pero como no acaba en ted ni en dead, se descarta, entonces tiene que ser o suave o fuerte. Y aquí siempre que tengas duda, si la D no se te hace como que suena lo suficiente, pues hazlo un poquito más fuerte. Listen. ¿Qué te pareció hasta ahora?
Esto te ha servido porque si pusiste atención, practicaste cada ejemplo y aprendiste 2 palabras nuevas. No solo aprendiste el presente, sino aprendiste el pasado. Al estar practicando este tipo de palabras, estás aprendiendo más vocabulario de lo que crees. Entonces ponle atención. Y por aquí yo creo que te vamos a dejar una lista. ¿Por aquí o por acá? Bueno, no me acuerdo. Y por aquí te dejamos una lista de unas palabras que tú puedas seguir practicando en tu casa. Suscríbete al canal, date una vuelta para que sigas viendo más contenido como este.